¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en Malaquías capítulo 1? Malaquías capítulo 1, está antes de Mateo. El versículo 6 y 7. Continuamos con la serie La soberanía de Dios. Este es nuestro 10º tema. Si alguien aquí no ha escuchado los anteriores, se los recomendamos para que tenga un panorama más exacto sobre el tema. Y el tema de esta hora se titula Agresores de la soberanía de Dios. A ver cómo sale. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, o sea, que tienen en poco mi nombre, que no les es suficiente mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pan contaminado, manchado, echado a perder, que no sirve, que no alimenta. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor responde: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Aquí la mesa de Jehová en el hebreo significa la comida que Dios da. Y aquí se refiere a la palabra de Dios. Estos versículos están impresionantes. Ahora vamos a Mateo capítulo 15. Está adelantito, Mateo 15, versículo 8. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora vaya hasta el versículo número 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Yo lo siento por los que no les va a gustar. Disculpas no pediré. Porque si lo que dijo Jesús ofendió a algunos, sigue siendo la misma palabra de Dios. Y seguirá ofendiendo a un montón de gente que no aman a Dios, que piensan que lo que dicen y creen y hacen es palabra de Dios cuando no es palabra de Dios. Cuando son doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Y mucha gente cree que está honrando a Dios, pero no están honrando a Dios. En vano, dijo el Señor. Pues hemos estado hablando de la soberanía de Dios, ¿verdad? Ahora pues entendemos un poco más, conocemos un poco más a Dios. No sé si estoy en lo cierto. Ahora sabemos que Él es el único soberano. Sabemos que Él gobierna sobre todo y sobre todos. Sabemos que Él gobierna sobre toda circunstancia, ¿no es cierto? Sabemos que Él tiene propósitos para nosotros. Y en su soberanía, en ocasiones Él permite aflicciones, pruebas, a veces alguna enfermedad, etcétera. Soberanamente, Dios hace que a los que le aman, todas las cosas les sucedan para bien. Romanos 8:28. Él, como soberano, sabe cuándo y cómo responde a nuestras oraciones. Aunque soberanamente, en ocasiones, Él guarda silencio. San Pablo prorrumpió en una maravillosa exclamación
cuando se refirió a la sabiduría y a la soberanía de Dios en Romanos 11:33, hay una versión que dice así: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué profundidad, dijo Pablo. Qué inexplicables son sus decisiones, e incomprensibles e ininvestigables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién podrá aconsejarlo a Él? ¿Quién le dio algo a Dios para que luego Él tenga que agradecérselo? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, en el cristianismo de hoy, cuando lo comparamos con esta exclamación de la profundidad de la soberanía de Dios, de sus juicios, sus decretos, sus caminos, en el cristianismo de hoy, algunos se han levantado como soberanos. Soberanos que se han vuelto consejeros de Dios. Le dicen ahora cómo deben de ser las cosas, queriendo reinventar el evangelio. Estos soberanos han introducido a la iglesia doctrinas ajenas a la Biblia, doctrinas centradas en satisfacer los deseos humanos, egoístas. Estos soberanos, así entre comillas, con sus doctrinas de hombres, hacen a un lado la soberanía de Dios, agreden a Dios en su soberanía con sus falsas doctrinas. Millones de cristianos, desgraciadamente, han sucumbido ante estos maravillosos mensajes de estos mercaderes que han tomado la piedad como fuente de ganancia. Enseñanzas sobre cómo obtener el éxito, el multicitado evangelio de la prosperidad, el pensar positivo, la visualización, la confesión positiva. Todos estos y muchos más temas han inundado las librerías cristianas y los púlpitos de muchas iglesias. Las conferencias y congresos sobre esos temas, olvídense, abundan. Inclusive hay entradas de hasta 50,000 personas para escuchar estos temas. Pues estos soberanos han implantado un nuevo evangelio, pero es un evangelio que es ajeno a las Escrituras. Y Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 escribió y estableció lo siguiente. Gálatas 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, dijo, nosotros, cualquiera de nosotros, tú, yo, este o aquel, o aquellos, o vosotros, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, no importa cuán hermoso y sublime y maravilloso sea ese ángel, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito por Dios. Eso está fuerte, ¿eh? Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Y fíjense qué interesante. El Espíritu Santo lo está repitiendo después de casi 2000 años. Porque yo lo estoy repitiendo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, está bajo maldición. Esa es la sentencia de la Biblia. Por eso muchos se ofenden cuando se les exhibe sus mercaderías y sus falsedades. La enseñanza levantando tu autoestima, que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, que esta enseñanza es maquillada con 2 o 3 versículos ahí, y sale como una señora de 80 años de esas que ya no se pueden maquillar y salen así todas embarraditas. Estas doctrinas han hecho caer o creer a millones
que son merecederos o merecedores de la mejor casa, del mejor auto, de la mejor ropa. Dicen ellos, porque somos hijos del rey, debemos vivir como hijos del rey, dicen ellos. Entonces, ser rico y exitoso se ha vuelto la señal de estar bien con Dios. Si tú no eres exitoso ni rico, es que andas mal con Dios, o tu fe no sirve, o no tienes fe, o tienes pecado en tu vida, etcétera. Pero todo esto solo sirve para silenciar las conciencias, fíjense. Las conciencias adormecidas de muchos cristianos de hoy. Todas estas doctrinas están diseñadas para satisfacer el ego. Pongan atención. Todas esas doctrinas que acabo de mencionar están diseñadas para satisfacer el materialismo de los oyentes. Watchman Nee, un predicador chino, tremendo hombre de Dios del siglo XX, XIX, dijo lo siguiente: ¿cuál es la mayor conquista del cristianismo? Y él respondió: una completa unión con Dios y una pérdida total del ego. Si tu ego sigue estando encima de la palabra de Dios y de los deseos y anhelos y propósitos de Dios, la cruz de Cristo ha sido ineficaz en tu vida. Yo te desengaño y te digo, no eres nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Andrés Murray, muerto en 1927, fue un cristiano que dejó huella en este mundo. Escribió en su libro Consagración Total, que se los recomiendo, en la página 27, lo siguiente, dijo: el yo es nuestra mayor maldición, pero damos gracias a Dios que Cristo nos rescató del yo en la cruz. Satisfacer el ego, el yo, es la razón, dice, creo yo, por la cual muchos cristianos hoy oran pidiendo el poder del Espíritu Santo para hacer grandes milagros. Para después decir que es para la gloria de Dios. Pero es mentira, basta verlos en la televisión. Este hombre tenía una visión del Evangelio impresionante. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, le dijo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Quién es tu peor enemigo? El diablo no, tu suegra menos. Tu peor enemigo eres tú, tu yo, tu ego. Ese es nuestro peor enemigo. Y Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Pero luego añade en el versículo 16: y de la doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios, persiste en ello, persevera, insiste, dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Billy Graham, el evangelista del siglo XX más conocido, y se cree que es el que le ha predicado en la historia del cristianismo a más gente, millones de cristianos y de personas alrededor del mundo, acaba de declarar no hace mucho lo siguiente. Él dijo: algo pasó en el evangelismo que realizamos, porque hemos hecho estudios y análisis de los resultados de tantos años de evangelismo, y los resultados son verdaderamente lamentables. Si el 5% de los millones que fueron a los estadios y a las campañas nacieron de nuevo, son muchos. Dice: hemos descubierto que la gente llegaba a los estadios, pero volvía a sus adulterios, volvía a sus borracheras, volvían al homosexualismo, volvían al pecado, pero muchos de ellos se fueron sanados con grandes milagros. En Jeremías 17, versículo 9, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas
y perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra engañoso viene del hebreo akob, que significa hinchado de orgullo. Significa fraudulento, torcido. ¿Cómo es el corazón? Jesús habló que de dentro del corazón sale todo lo malo, ¿no es cierto? Pero la palabra corazón en el hebreo es una palabra hebrea, lev, que se usa indistintamente cuando se habla del corazón, del ser más profundo del hombre, pero se intercambia también con la palabra mente, porque la mente y el corazón están muy ligados. Hay un versículo en Proverbios que dice, tal es su pensamiento, tal es él. ¿Sí? Jesús y la Biblia hablaron extensamente sobre el corazón. Entonces, cuando la Biblia, como en este versículo, se puede intercambiar corazón y mente, entonces se puede leer así: engañosa es nuestra mente, engañoso es nuestro yo, nuestro ser interior. Es engañoso, es fraudulento, es torcido. Mente torcida, fraudulenta, hinchada de orgullo, más que todas las cosas. Pero luego añadió, y perverso. Pero aquí perverso en el hebreo significa frágil y débil, y así somos. Todos volubles, inestables, de corazón inestable, de mente inestable. Y si a eso le añadimos que lo que supuestamente es el evangelio que llega a nuestros oídos no es el evangelio, olvídense cómo está la mente de las personas, el corazón de las personas. ¿Quién lo conocerá? Dice. Solo Dios conoce el corazón y sabe lo que hay en la mente y en el corazón de los hombres. Es el corazón y la mente humanas de donde han salido todas estas orgullosas y fraudulentas y torcidas enseñanzas, hermanos. Todo esto anulan y menosprecian la soberanía de Dios. Lo vamos a explicar ampliamente. El problema del ser humano no es su autoestima, no es siquiera de cómo debo de verme a mí mismo para pensar de mí como un triunfador. El problema de los seres humanos no es la autoestima. El problema de nosotros se llama pecado. ¿Pueden repetir? Pecado. Ese es el problema de los seres humanos, pecado. Y la solución al pecado es el arrepentimiento y la sangre de Cristo. El arrepentimiento es cambiar de manera de pensar respecto al pecado. Si tú antes decías, no es malo tener una amante, una vez que te arrepientes dices, yo no quiero saber nada de eso, le seré fiel a mi esposa. Eso es el verdadero arrepentimiento. Es un cambio total, radical respecto al pecado y respecto a Dios. Y respecto a que si yo gobierno o gobierna Dios, si yo soy el soberano o Dios es el soberano. Entonces el arrepentimiento le da la espalda al yo, ¿no es cierto? Cuando Jesús dijo, el que no toma su cruz se niega a sí mismo y viene en pos de mí, todos los días, cada día, no puede ser mi discípulo. Se niega a sí mismo. Es la negación de ¿qué? Del yo. Entonces el arrepentimiento le da la espalda al yo y al pecado. Y el arrepentimiento tiene ¿cómo lo diré? El poder espiritual de centrarte en Dios y en su palabra. Te centra en Dios. Dices, Dios mío, ¿qué he hecho todos estos años de mi vida? ¿Y qué más dice Dios al respecto? Y te centra en la palabra de Dios. En Gálatas 2:20, Pablo dijo lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. La palabra juntamente en el griego significa verdaderamente. Entonces se lee así: con Cristo estoy verdaderamente crucificado. Escúchame bien. Si tú no te has arrepentido, no eres nacido de nuevo y tu yo sigue reinando, entonces
tú no estás verdaderamente crucificado con Cristo. Sigues vivo para el pecado y muerto para Dios. Con Cristo estoy juntamente, verdaderamente crucificado. Sigue diciendo, y ya no vivo yo. Es decir, mi yo, mi ego, mis planes personales, mis proyectos personales, mis deseos, anhelos puramente personales, lo que yo quiero y me da la gana, ya no existen. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, con toda su voluntad, reinando sobre mi corazón, sobre mi vida. De una manera soberana, me dice su voluntad, y el nacido de nuevo siempre estará dispuesto. Hay luchas, es cierto, pero siempre estará dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso significa, más vive Cristo en mí. Pero luego sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, esto significa mi vida actual en mi cuerpo, lo que estoy viviendo ahorita, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y aquí fe es la confianza en el Hijo de Dios. Entonces, Pablo decía, lo que ahora vivo ya no es lo que mis anhelos, mis proyectos. Dejó de ser el hebreo de hebreos y el judío de judíos. Dejó de ser el célebre Saulo de Tarso. Él dijo que cuantas cosas para mí eran ganancia en aquel tiempo, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún tengo todas esas cosas por basura. Y basura en el griego significa estiércol. O sea, lo más menospreciable, así tengo yo todos los logros humanos. Entonces, todas esas escrituras, toda esa palabra de Dios se pelea agresivamente con las doctrinas que se están enseñando hoy, hermanos. Se agreden mutuamente, son irreconciliables, es imposible que se reconcilien, no se puede, posible. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza, confiando en el Hijo de Dios, y ya no en mí mismo, en mis habilidades, dones, talentos, logros personales, no, ya no, sino en el Hijo de Dios, el cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, se entregó sin ego, sin egoísmo, por amor a mí. Ese apóstol fue el mismo que dijo, me basta su gracia. Solo crucificando nuestro yo en la cruz de Cristo es que vamos a poder vivir para Dios, de verdad, hermanos. No hay otra manera. Si nosotros prevalecemos, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Es necesario que nuestro yo vaya desapareciendo. Pero escuchen bien, aquí está el grandísimo engaño. Todas esas doctrinas satisfacen el ego, los deseos puramente egoístas, materialistas de las personas. Eso es trágico, hermanos. Si Dios pudiera hacerle sentir a cada uno de ustedes el dolor de su corazón de ver lo que se ha hecho con su palabra, muchos de ustedes despertarían a la vida espiritual, despertarían a la defensa de la palabra de Dios y a la predicación del verdadero evangelio. Muchos de ustedes dejarían de estar jugándole al cristianito. A.W. Tozer, un cristiano también que dejó huella, escribió muchos libros, se los recomiendo. Todo lo de este autor se los recomiendo, hermanos. Otra vez ahí va. A.W. T-O-Z-E-R. A.W. Tozer. Él escribió un libro que se llama La Conquista de Dios. Y en la página 27, La Conquista Divina se llama, mejor dicho. En la página 27 dice lo siguiente, pongan atención. La cruz del cristianismo de hoy no es la cruz del Nuevo Testamento. Es solo un adorno brillante en el seno del cristianismo.
carnal. La vieja cruz mataba a los hombres. La nueva cruz de hoy solo los entretiene. La vieja cruz los condenaba. La nueva cruz solo los divierte. La vieja cruz destruía la confianza en el yo. La nueva cruz que se predica hoy te hace confiar en ti mismo. La carne, tu yo, sonriendo y confiado, predica y canta y aún postrado con manos levantadas acerca de la cruz, pero se rehúsan a morir en esa cruz. Y mucho menos se rehúsan a llevar la vergüenza de la cruz. Qué tremendo este hombre. Lucas 6, versículo 26. Abra su Biblia. Lucas 6, 26. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús. Dice así: ay de vosotros. Esta es una exclamación de dolor, de aflicción, como diciendo, pobre de ti. Pongan mucha atención. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. En otras palabras, cuando el mundo y los cristianos egoístas celebren tus mensajes, tus mensajes cargados de energía positiva, cuando te tengan en alta estima por tus maravillosos mensajes que satisfacen sus corazones glotones. Eso es parafraseando el versículo. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Entienden el versículo? ¿Qué les está diciendo Jesús allí? Así como vuestros padres adularon a los falsos profetas porque les profetizaban y les hablaban lo que les gustaba, pero eran falsos, dice. Y todo el mundo hablaba bien de ellos, claro. Todo te va a ir bien, tu negocio prosperará, todo te va a ir bien. Oh, cuánta prosperidad veo en Jerusalén. Y eso le gusta a la gente. ¿A quién le gusta que le digan que si no te arrepientes te vas a morir? Como le dijo el Señor a Ezequías, ¿se acuerdan? Voy a decirle a Isaías, Ezequías, que se va a morir. De esos profetas no hay casi. No, ese mensaje ofende, agrede. ¿Cómo? Lo primero que dicen estos glotones espirituales es que la palabra de Dios es para edificación, dicen. Sí es cierto, pero la misma palabra te enjuicia y me enjuicia. ¿No es cierto? Están muy serios. No es para menos. Esto es muy serio. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Fíjate lo que está diciendo Cristo. Déjame decirles una cosa, hermanos. Eso es exactamente lo que se está repitiendo hoy. La historia se vuelve a repetir. En cuanto tú tocas unos de esos becerros de oro que la gente adora por sus maravillosos mensajes y su despliegue de poder en las plataformas, y tú osas decir algo que a todas luces es antibíblico, se van sobre ti y te señalan y te dicen inquisidor y te dicen, ¿tú quién eres para juzgar? Sacando todos esos versículos del contexto, cuando la Biblia nos exige que juzguemos. Escuchen bien, nos exige que discernamos las cosas, ¿no es cierto? Ese sería otro tema. Jeremías capítulo 5, vean qué versículos aquí, Jeremías capítulo 5. Por ahí de vosotros, dice, cuando hablen bien, cuando digan, ¡ay, qué maravillosos mensajes! Claro, no los ofende. Pablo dijo
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. Dice que los tiempos peligrosos se van a caracterizar por la apostasía, porque van a dejar los caminos de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo es que van a apartarse la gente? Escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, dice, por hipocresía de mentirosos que engañan a las pobres ovejas. Jeremías capítulo 5, versículo 20. Ahí les va la palabra que edifica. Anunciad esto en la casa de Jacob, o a Israel, y haced esto, haced que esto se oiga en Judá, diciendo, pobre Jeremías, cada encomienda que Dios le daba. Hubo un tiempo en que Jeremías le dijo, ay Señor, ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué? Habacuc decía, ¿por qué me haces ver el mal de Jerusalén? Pues para que vayas y les digas, por eso te lo hago ver. ¿Y por qué yo? ¿Me has seducido, oh Jehová? Dice, tu palabra era, yo quise alejarme, pero tu palabra era como un fuego y no lo pude resistir. Y fui y les dije lo que tenía que decirles. Pues que se anuncie, dice, versículo 21, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Digan todos, ay. Que tienen ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, o sea que le puse playa, dice otra versión, como límite, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantará tempestad, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Fíjate, dice que las ondas, otra versión dice que las olas se levantarán furiosas y llegarán a la orilla así como queriendo arrasar, pero llegan hasta donde Dios les dijo, hasta aquí. Fíjate el poder de Dios. Ahora, cuando se desbordan es porque Dios lo permite. Versículo 23. No obstante, dice, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Yo quiero que noten que Dios le está hablando a su pueblo. Ese pueblo tiene corazón falso y rebelde. Y se apartaron, dice, y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Fíjate cómo ellos están reconociendo, por un lado son rebeldes y necios, y por otro dicen, pues Él es el que nos da todo. Él es el que nos da, guarda los tiempos, nos da lluvia tardía y temprana, nos da la siega. Versículo 25. Dice, vuestras iniquidades, dice, han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Qué sucedió por causa de los pecados? Fueron apartados, el bien se alejó de ellos. Ahora versículo 26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. 28. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos. ¿Ven cómo la prosperidad no garantiza absolutamente nada? Y la causa de los pobres no juzgaron. Versículo 29. ¿No castigaré esto?, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Escuchen el 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Otra versión dice, cosa espantosa y horrible sucedió en la tierra. ¿Qué sucedió? 31.
Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, o sea, influidos por los falsos profetas, dirigían por medio de falsas profecías. Y mi pueblo así lo quiso. Eso es lo más triste. Se repite la historia. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? La historia se repite, hermanos. A la gente tendrá comezón de oír. No les gusta escuchar el evangelio de la confrontación entre el pecado y la santidad, entre lo puro y lo inmundo. No les gusta. A ellos les gustan las buenas profecías, las buenas noticias. Eso es lo que quieren oír ellos. Los falsos maestros, pues, se hacen famosos, hermano, como antaño, hoy. Sucede lo mismo. Se hacen famosos porque llenan las expectativas del ego de las personas. Y el mundo habla bien de ellos. Los premian con Grammys. Sus libros son bestsellers mundiales. Y son entrevistados y son vistos con simpatía por los periodistas seculares y por la televisión secular. ¿Por qué? Porque su mensaje les gusta. Pero si estos predicaran el evangelio y hablaran lo que Jesús habló, les sucedería exactamente lo mismo. Señor, ¿sabes que los fariseos cuando oyeron esto se enojaron? Y les dice el Señor, esos son ciegos y guías de ciegos. Dejadlos, dice. Déjenlos. Denle la espalda a esa gente. Ustedes vengan. Síganme a mí. No todos están dispuestos a pagar ese precio, hermanos. Cuando los entrevistan en la televisión, dicen todo. Dicen Dios, pero no dicen Jesús. ¿Cuál Dios? También los budistas dicen Dios, y los krishnas dicen Dios, los mormones dicen Dios, y caen en simpatía con el mundo. Déjenme decir algunas afirmaciones de famosos predicadores y profetas de almohadilla, así los llama Ezequiel, en el capítulo 13. ¿Por qué profetas de almohadilla? Dicen mantillos allí, pero en el hebreo también significa almohadilla. Y es que ellos ponían, los profetas estos, los aduladores estos, ponían en sus codos almohadillas, o sea, se acomodaban. Y la gente ponía almohadillas en el suelo, así era, y decían, profetízame. Fíjense qué tremendos. Entonces el profeta se recargaba en las almohadillas. Y la gente era en los tiempos bíblicos, cuando vemos en la Santa Cena o en la Última Cena, vemos una mesa, ¿verdad? Pero no, eso no, así no era. Ellos estaban en el piso, hermanos. Entonces, ellos se recostaban. Hay algunas películas que lo ponen bien, como es. Ellos están recostados en el piso y hay almohadillas allí. ¿Cuántos han visto eso? Entonces, estos profetas llegaban y se acostaban en el piso. Y decían, todo va bien, Jerusalén. Y había prostitución, y había adulterios, y había asesinatos, y había de todo, violaciones, homosexualismo. Y los reyes decían, tráigame a los profetas. Y esperaban a los profetas. Y llegaban estos y se acomodaban. Oh rey, Jerusalén, Jerusalén, la cuna de Dios, donde Dios habita. ¿No te vendrá mal? Todo irá bien. Prosperidad para Jerusalén. Y Ezequiel, lean el capítulo 13 de Ezequiel. Se los dejo de tarea esta noche. A ver si pueden dormir después de leerlo. Si no pueden dormir, pues lean el Salmo 23. Algunas afirmaciones de algunos famosos
de los que todo el mundo habla bien en los diarios, en los periódicos seculares, las revistas salen ahí. Qué increíble. Y la sentencia de Jesús sigue siendo la misma. Ay de vosotros cuando los hombres, cuando dice los hombres se refiere a los del mundo, hablen bien de vosotros. En otra parte Jesús dijo, porque no sois del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Se fijan cómo es irreconciliable? Por eso la palabra en muchas partes dice, si no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Santiago dice, ¿qué acaso el Espíritu que mora en vosotros no nos anhela celosamente? Oh, almas adúlteras, dice, no amen al mundo, no se congenien con el mundo. Hay un predicador famosísimo que escribió un libro, que es un bestseller, vendió 4 millones de copias. Él es un junior del Evangelio, es heredero de un imperio eclesiástico impresionante. Nació en cuna de oro. Heredó millones de dólares que su padre recolectó fraudeando a la gente con mensajes de hombres. Pues su hijo se parece mucho a su padre. Y este hombre escribió un libro que se llama Tu mejor vida ahora. Y en el capítulo 1, agrandando tu visión, en la página 10, escuchen, dice lo siguiente: hay una semilla en ti, dice, llegó tu hora, es tu hora. Tú has estado enfermo por largo tiempo, pero ahora es el momento para que tú seas sano. Pregunto, ¿y la soberanía de Dios? Porque lo dice este tipo, ¿ya? ¿Y la soberanía de Dios dónde quedó, hermanos? ¿Ah? Pero estos profetas de almohadilla te hablan bonito. Sigue diciendo él en esa misma página: tú puedes estar en apuros financieros, con toda clase de deudas, pero ya llegó tu hora de salir de ello. Amigo, es hora de agrandar tu visión. ¿Y la soberanía de Dios dónde quedó? ¿Y qué si Dios está permitiendo, como lo permitió con Pablo, que su cuerpo fuera traspasado? ¿Dónde está la soberanía de Dios ahí? Estos se han levantado como soberanos. No lo dicen abiertamente, pero por lo que dicen, están diciendo, la soberanía de Dios. Yo lo digo. Haz lo que yo te diga y vas a ver cómo te va a ir bien. Esos son los soberanillos. Son unos soberanos agresores de la soberanía de Dios. Eso es lo que son. Un cantante famosísimo que ha ganado 4 Grammys dijo lo siguiente: en mi congregación, durante la predicación de cada domingo, yo le digo a mi gente a cada rato, usted es un campeón, usted es un campeón, saque el campeón que hay en usted. Se lo repito tanto que ya llegaron a creérselo. Y todos se levantan, es un video que sale ahí en internet, y todos se levantan y le aplauden. Continúa este cantante: recibo miles de correos donde me dicen, gracias hermano, por decirme que yo soy un campeón. Bueno, pues ahora es lo que yo quiero ser, hoy es lo que yo quiero hacer, hoy es lo que yo quiera tener. Pregunto, ¿y la soberanía de Dios? Pregunto, ¿y la voluntad de Dios? Porque hoy es lo que tú quieres ser, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres tener. Pero ¿y la voluntad de Dios dónde quedó? ¿Qué si Él quiere que tú seas lo que tú no quieres ser? ¿Qué si Él quiere que tú no tengas lo que tú quieres tener? ¿Con quién te quedas? O seguimos a Dios o seguimos a esos soberanos.
yo me quedo con Dios. Yo no sé ustedes. ¿Y qué si lo que Dios quiere que yo tenga es distinto a lo que yo deseo tener? Pero si tú lo estableces, lo decretas y lo confiesas, lo recibes. Yo quiero, miren, yo he insistido por casi todo este año, hermano, sobre eso. He insistido, hasta ya les caigo gordo a algunos. Ya me lo dijeron. De veras, es en serio. Pues todavía les voy a caer más gordos. Por bien de sus almas, hermanos. Este es un evangelio diabólico, hermanos. ¿A quién se le ocurre decir, despreciable es la mesa de Dios, la comida de Dios, la palabra de Dios? No, yo te voy a enseñar cómo obtener lo que tú quieras. La confesión positiva ha suplantado la soberanía de Dios. Un pastor coreano, se dice que es el que tiene la iglesia más grande del mundo, tiene como 1 millón de miembros. Los números no garantizan absolutamente nada tampoco. La iglesia católica tiene 800 millones. ¿Y? Bueno, este hombre, en su libro La Cuarta Dimensión, dice lo siguiente: llenen su mente de éxito, hermanos, y llegaréis al éxito. Yo le digo a mi gente que nunca permitan que aniden pensamientos negativos en sus mentes, sino que piensen cosas positivas. No le hace que seas un perfecto hijo del diablo. Tú piensa positivo y vas a obtener lo positivo. Hay un magnate guatemalteco que se pavonea de que tiene un jet privado. Él está construyendo lo que él ha llamado la ciudad de Dios. Él dice así. Él está preguntando: ¿usted de qué vive? De mi trabajo, me responderán algunos. Pues quiero decirle que está equivocado. Usted no vive de su trabajo. Usted vive de lo que dice. Usted vive de lo que habla. Usted vive de lo que confiesa. Nuestra boca, dice este magnate, nos abre puertas. Nuestra boca nos cierra puertas. ¿Y dónde quedó Cristo aquí? ¿No es Cristo el que cierra y ninguno abre? ¿No es Cristo el que abre y ninguno cierra? No, pero ya no es Cristo. Ahora es tu boca. Son doctrinas diabólicas, hermano, que apartan a la gente de la piedad y de la verdadera devoción a Dios. Esos son los soberanos profetas de pacotilla y de almohadilla y de pandilla, porque son unos pandilleros delincuentes. Eso es lo que son. Apocalipsis 3:7 dice eso. Yo soy el que abro y ninguno cierra. Yo soy el que cierra y ninguno abre. No se vaya, hermano. Vas allá donde a veces vamos todos. A decir, ay, qué mala onda el pastor. Miren, hermanos, la Biblia no habla de lo positivo y de lo negativo, ¿eh? Pongan mucha atención. La Biblia no habla de lo positivo, del confesar positivo y del hablar negativo. Eso es una falacia. La Biblia de lo que habla es de lo verdadero y de lo falso. Es muy distinto. Lo positivo y lo negativo son términos muy relativos, hermanos. Voy a hablar un poquito más de esto. Pero la palabra de Dios es absoluta. Es sí y amén. Hay un pastor en España, se llama Miguel Rosell, es amigo mío. Es un apologista impresionante. De hecho, él hizo un escrito que me mandó y
Justamente yo estaba preparando este mensaje y yo le mandé un correo y le dije, oye Miguel, ¿puedo tomar algunas citas de tu investigación? Me dijo, claro. Y este pastor dijo lo siguiente, dijo, lo positivo no siempre es lo verdadero. Otra vez, lo positivo no siempre es lo verdadero. Un ejemplo les voy a dar. Una convención de homosexuales es positiva para la libertad sexual en la opinión de un homosexual. Pero según la Biblia, no lo es. Entonces lo que yo pueda decir que es positivo, para Dios puede ser malo y negativo. ¿Estamos? Él pone otro ejemplo. Él dice, si cierran un antro, un lugar donde hay mujeres desnudas, eso es negativo para los borrachos y lascivos. Pero según la Biblia, no. ¿Entendieron? Ellos dicen, ay, qué malo que cerraron el antro. Ay, no, qué negativo está la cosa ahora. Hay mucha persecución, dice. Según la Biblia, eso no es malo. Entonces, fíjese, si yo confieso positivo, que voy a tener la mejor casa, pero si esa confesión positiva no está en el plan de Dios, ¿es positivo para mí? Díganlo. No. Ahora, si yo estoy enfermo y declaro, no tengo nada, ¿qué? ¿Ya por eso se quitará? ¿Por qué Pablo, cuando estaba allí traspasado por un mensajero de Satanás, no dijo eso? No tengo nada. ¿Por qué no dijo, rechazo eso? No lo acepto. Confieso bendición. ¿Por qué no dijo esas cosas? ¿Por qué le decía, Señor, quítame esto? Y Dios guardaba silencio. Quítamelo, Señor, 2 veces. Y Dios guardó, ¿sí? 3 veces. Y Dios le contesta, bástate mi gracia. No le contestó como él quería que le contestara a Dios. ¿Dónde está la soberanía de Dios, hermanos? Esos son agresores de la soberanía de Dios. Yo una vez me hice una pregunta, Señor, ¿por qué permites que toda esta pandilla de delincuentes pulule en el cristianismo? ¿Saben qué me contestó? Para probarlos a ustedes. Y me llevó a Deuteronomio capítulo 8 y 13, me parece, que Él permitió los falsos profetas entre Israel para probarlos si habían de seguir fielmente a Dios o a los hombres. ¿A quién vas a seguir? A Dios. Lo dicen con una convicción impresionante. Para nosotros, hermanos, no existe lo positivo ni lo negativo. Para nosotros existe lo verdadero o lo falso, lo bíblico y lo no bíblico, y punto. ¿Así? De contundente. Para nosotros solo existe la voluntad de Dios y su soberanía y sus propósitos. Nosotros nos sometemos voluntariamente y aceptamos la voluntad de Dios, sea como sea. Yo no me voy a poner a agredir la soberanía de Dios. Que Dios me guarde de ser un soberano tonto, de ponerme a decir cosas que van en contra de la autoridad y la soberanía de Dios. Que Dios nos libre, hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Muchos de ustedes están del lado de Cristo. Pues vayan y liberen a todo ese montón de esclavos. Y no tengan miedo de decir la verdad. Se van a enojar, hermano. Si a Jesús se le enojaron, a ti también se te van a enojar. Jesús lo dijo,
El alumno, el discípulo no es menos que su maestro en ese sentido. Si lo rechazaron a él, a ustedes también. ¿Por qué? Simplemente porque predican el evangelio que ofende. Ayer recibí un correo de no lo conozco yo, pero me ha estado escribiendo. Él es de los Estados Unidos, por ahí de California. Me dice, el primer correo que me mandó me dijo, ¿sabes qué, pastor? Dice, tú me caías bien gordo. Es más, lloraba en contra tuya. Y dice, no, de veras. O sea, me ataba, me cancelaba. Con razón, yo a veces no podía ni caminar, se me contaba todo eso, porque me ataba el hermano aquel, ¿no? Por eso no podía hablar yo, porque ataba todo lo que yo hablaba, ¿no? Entonces a veces se me tapaba aquí la garganta, porque me ataba aquel. Y me dijo, pero ¿sabes una cosa? Dice, me caías bien gordo, dice. Y por lo que predicabas. Dice, pero un día me regalaron un disco y me dijeron, escucha esto. Y cuando vi de quién era, yo no, de ese, quién sabe qué. Dice, con palabras cristianas, obviamente. O sea, palabras soeces, pero cristianizadas, ¿no? Entonces le dice, ya vienen por él. La ambulancia. Entonces dice que no, llévatelo. Entonces yo lo llevaba allí en mi maletín y dice, no sé, dice, pero que lo agarro, dice, y que lo pongo. Dice, mira, Chuy, dice, tú no te imaginas lo que provocó lo que dijiste. Yo estuve llore y llore y llore. Yo quiero decirte algo, me dijo. Ese mensaje me confrontó. Me lo dijo claramente. Ahí tengo archivado el correo. Y probablemente él vaya a escuchar este mensaje. Y dijo, yo tenía planes de hacerme rico con el evangelio. Así. Y dijo, pero he renunciado voluntariamente a estafar a la gente. Qué tremendo. Mira, ya nada más por ese. Y luego dice, bien, pues ocurrente, ¿no? Dice, no, todavía dices algunas cosas que me caen gordas, pero Dios ha tocado mi corazón, dice. Y sabes una cosa, Chuy, yo puedo, mira, acá por California, dice, no te imaginas lo que se habla de ti. Y le digo, no, sí me imagino, yo sé. Hace poco estuve allá y una familia me dijo, ay, hermano, dice, yo le dije a mi pastor, voy a ir al evento allí de X, ¿no? Dice, no vayas, porque ese Chuy es un engañador. Fíjate. O sea que ustedes son un montón de engañados. Mira cómo los tengo a todos. ¿Verdad, Julio, que así dijeron? ¡Qué increíble! Y luego les digo, ¿y qué onda con ustedes? Dice, no, dice, pues yo entiendo por qué dicen que eres un engañador. Dice, no les conviene, les estás echando abajo el negocio, los estás exhibiendo y están muy ofendidos. Y te van a congelar también acá en California. Otra vez sale lo del pastor Bonais, lo del pastor Paleta. Todo congelado allí, ¿verdad? ¡Congéleseme ahí! Así como ellos se burlan de Dios, yo me burlo de ellos. Porque algunos dicen, tú usas el sarcasmo. ¿Y ellos qué usan? Cuando alguien dice algo de tu mamá, te pones así y hasta dejas de ser cristiano un rato. Y mucha gente ofende a Dios, ofende al Señor, y tú te quedas como si nada. Yo no. Discúlpenme, yo no. Bueno, pues les voy a compartir el evangelio negativo de Jesús. Ahí les va. Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, 34. El evangelio negativo de Jesús. Así debí de haberle puesto este mensaje.
Vamos a ver algunas confesiones negativas de Cristo. Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pregunta: ¿será por eso que el mundo está en un caos? ¿Por qué? Porque pues lo que confiesas, eso sucede. Vean qué expresión tan negativa hizo Cristo. Mateo 8:20. Miren, esta es la razón por la cual Cristo fue pobre. Este versículo, porque confesó negativo. Dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pregunta: ¿por confesar negativo Cristo fue pobre? Eso te dicen los soberanos. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, fíjate, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces el soberano Pedro quiso cambiar el evangelio. Fíjate, el yo de Pedro quiso cambiar el evangelio y dijo: no, mejor vamos a hacernos magnates, Señor, y vamos a comprar el mejor camello de Jerusalén, para que no tengas que hacer cola en los aeropuertos. Para eso quiero mi jet privado. Oh, qué vituperio hacer cola en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a tratar de cambiar el evangelio. Comenzó a tratar de meter sus rollos, sus buenos consejos. Empezó a aconsejar a Cristo, fíjate, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. Eso suena bien piadoso, ¿no es cierto? Señor, mira, Pedro era bien intencionado, pero estaba rotundamente equivocado. Y estos soberanos, hay algunos que no son malas personas. Yo lo puedo discernir. Hay otros que son unos perversos, malvados, pero hay algunos que no. Lo que tienen es que están rotundamente equivocados. Tienen buenas intenciones. Ellos dicen: es que yo no puedo ver sufrir a la gente con escasez, y mi anhelo es que ellos prosperen. Eso es bueno, pero están rotundamente equivocados al hacer a un lado la soberanía de Dios, hermanos. Y Pedro comenzó a reconvenirle y a aconsejarle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No sufras. No, ¿cómo, Señor? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Oíste, Satanás? Te dije a ti, a usted. ¿Viste cómo se rieron? Bien nerviosos. ¿Oíste, Satanás? Ahora sí que le quede el saco, que se lo ponga. ¿Oíste a los que quieren cambiar el evangelio? ¿Oíste, Satanás? Tú no quieres cambiar el evangelio, ¿verdad? Entonces no es para ti eso. ¿Oíste, Satanás? Quítate delante de mí, Satanás, le dice. Fíjate lo que le dice Jesús: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tu ego, tu yo, me está queriendo aconsejar a mí que no vaya a la cruz. Gracias, Señor Jesús, por haberle hecho un lado a Pedro, porque si no, ¿dónde estuviéramos nosotros ahorita, hermanos? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pues escúchame bien, si a Pedro, que era su apóstol, su discípulo, lo reprendió, Dios reprende a esos profetas, hermano, de almohadilla.
y los pondrá en su lugar. Les va a llegar el día, como dice allí, como leímos en Jeremías. ¿Y qué haréis cuando venga el día final? ¿Qué haréis al final del día, cuando les venga su fin? Versículo número 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué negativas expresiones de Jesús. Pregunto, ¿acaso a Cristo lo crucificaron porque confesó negativo? ¿Ven cómo estamos echando por tierra toda esa basura? ¿Lo están viendo o no? Ahora sí que el que entienda, entienda. Y el que no, pues que Juan Diego lo acompañe. Primera Corintios 4:10 y terminamos. 1 Corintios 4:10. Versículo del 10 al 21. 1 Corintios 4:10 al 21. Vean esta confesión tan negativa de Pablo. Ay, ese Pablo. Yo no sé por qué Pedro no lo ató. Si a él le dijo: todo lo que atareis. Vamos a ver, 1 Corintios 4:10. ¿Ya lo tiene? Dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Uy, qué autoestima tenía. ¿Oigan? Hasta esta hora padecemos hambre. ¿Y por qué lo confiesas, Pablo? Tenemos sed. Cállate. Yo imagino al Joel Austin diciendo: cállate, Pablo. Estamos desnudos, que te calles. Somos abofeteados, que te golpeen a ti. Y yo, en el nombre de Jesús, la protección está aquí. Salmo 91. Y no tenemos morada fija, ni casa tenía el pobre Pablo. ¿Por qué creen que no tenía casa, ni morada fija? Porque confesaba negativo, fíjense. Por eso. Vivía allá en el Cerro del 4 de Jerusalén. Pobrecito. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Saben qué significa eso en el griego? Significa las heces del mundo, el excremento del mundo. Fíjate, uy, no, pues ese estaba reprobado en la autoestima. ¿Te imaginas? No, pues hay que hacer una convención donde eleve su autoestima y no le vamos a cobrar al apóstol Pablo. Se lo vamos a dejar entrar gratis. Porque tiene una autoestima de él. Dice que es las heces del mundo. Cuando no es cierto, somos los hijos del rey. ¿Ven qué diferente es el evangelio de Cristo? Una vez Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando estaba ahí ante Pilatos: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, los míos vendrían y pelearían, dice. Pero mi reino no es de este mundo. Este mundo, hermanos, va a pasar. Debemos de odiar este mundo. Cuando me refiero a odiar es todos los pensamientos, las filosofías, todo lo que el mundo quiere hacer para seducirnos, hermano. Tenemos que rechazarlo terminantemente. Vamos a seguir con el pobre de Pablo con el desecho Versículo 14. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis,
Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a ver a vosotros, si el Señor quiere. Están captando. Pero voy a ir a verlos a ustedes. Bueno, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Saben cómo llegó Pablo? Porque en el capítulo que sigue, capítulo 5, ¿qué dice? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tanto que ni aún entre los paganos se nombra eso. Y ustedes los líderes, y todos están envanecidos y no hicieron nada. Es que Dios es amor. El tal se ha entregado a Satanás, versículo del 1 al 11. Nada que ver con lo de hoy, hermanos. Conclusión. Los soberanos falsos profetas te dicen: piensa en éxito y lo obtendrás. Habla positivo y lo que digas recibirás. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo, hermanos, me quedo con el soberano evangelio de Cristo. ¿Tú con cuál te quedas? Yo ya hice mi decisión hace muchos años y no pienso echarme para atrás. Y menos a estas alturas. Necesitamos respetar la soberanía de Dios, hermanos. Y esas doctrinas de hombres que vienen siendo en realidad doctrinas de demonios, han hecho un montón de ofensores a Dios y desprecian su comida. Hermanos, que Dios nos guarde. Amén. Pónganse de pie. Yo ya hice mi decisión. Yo me quedo con el soberano evangelio de Cristo. ¿Tú con cuál te quedas? Bueno, cada quien hace una decisión. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias porque el evangelio de la cruz sigue ofendiendo. El evangelio de la cruz sigue agrediendo a la carne, al yo, al mundo. Muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos en los tiempos de Jesús se decidieron para seguirlo a Él. Prefirieron a los apóstoles y profetas de almohadilla. Las palabras de Jesús, hermano, esas siempre nos van a confrontar, toda la vida, hermano, siempre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo que no tolera el pecado, y como nos ama tanto, siempre va a estar llamándonos la atención, diciéndonos, tratando con nosotros, y que entendamos que Dios es soberano. No nos atrevamos, hermanos, a contradecirlo a Él. Amén. Levanta tus manos y dile: Señor, sea hecha tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Yo estoy dispuesto, Señor, a seguirte hasta el fin. En el nombre de Jesús.